Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, el Señor Jesús en el Evangelio habla de la voluntad de Dios, que todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna, que todo el que cree en el Señor Jesús experimente la resurrección. Y eso mismo lo dirá el apóstol San Pablo en la carta a Timoteo con otras palabras, cuando dice: la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, porque el Señor no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. El Señor no se complace en que nosotros nos perdamos, seamos derrotados por el demonio, alcancemos el infierno. El Señor para nada se complace en eso. El Señor entonces quiere que todos alcancemos la vida eterna, alcancemos el conocimiento de la verdad, que todos nosotros creamos en Él. Es decir, vida y verdad. El Señor quiere para nosotros que alcancemos la plenitud de la verdad y la vida eterna. Y por eso el mismo Señor Jesús dirá en el Evangelio: yo soy el camino. ¿Y camino para qué? Para alcanzar la vida y también la verdad. Pues en esta tarea que tiene el Señor Jesús de salvar a los hombres, encontramos que el Señor asocia a sus discípulos, a su iglesia, para que todos los hombres conozcan a Dios. Y la iglesia se convierte así en un sacramento universal de salvación. La iglesia tiene esa tarea de hacer que todos los hombres conozcan a Dios, que conozcan la verdad y que tengan vida. Esa verdad y vida que son el mismo Señor Jesús. Y esta misión de la iglesia se realiza en la historia y nosotros participamos de ella. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se habla de la misión de la iglesia y de una misión que se realiza de manera pacífica, tranquila. También una misión que se realiza en medio de las persecuciones y de las dificultades. Cuando digo de manera pacífica, pues en lo que hemos escuchado hoy se nos presenta cómo Felipe llega a Samaria y con muchísima tranquilidad, por decirlo así, sin persecuciones, comienza a predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado. Y la gente inmediatamente acoge el mensaje con muchísima alegría y son muchos los que se convierten. Démonos cuenta cómo allí entonces la misión de la iglesia es tranquila, se desarrolla en medio, ¿sí?, de todas las gentes. Y el texto que hemos escuchado hoy de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo la misión es de anunciar a Jesucristo verdad y vida, también se realiza en medio de persecuciones, de dificultades. Se nos cuenta aquí entonces la muerte de Esteban y seguidamente la persecución que se desata en Jerusalén. Y no solamente eso, sino que algunos personajes dicen: Saulo
Un hombre lleno de muchísimo odio y rabia en ese momento está persiguiendo duramente a los discípulos del Señor Jesús. ¿Y qué pasa en medio de esa persecución? Que los cristianos no se echan a llorar, sino que bueno, les tocó salir de Jerusalén, irse para Judá, y de Judá irse para otras regiones. Y a donde llegaban era anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Encontramos aquí entonces una imagen de la iglesia, con otro detalle que podemos mencionar. El Señor Jesús dice que Él es el pan que da la vida, ¿sí? La sangre que da vida eterna, ¿sí? Quien come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque si algo fortaleció a esta iglesia naciente y a lo largo de los siglos, fue la presencia, o ha sido la presencia del Señor Jesús. Y una presencia especial en el sacramento de la Eucaristía, que en época de paz nos anima, nos fortalece. En época de persecuciones, lo que hace entonces es dar muchísima resistencia y perseverancia. Y esa misma Eucaristía es signo de vida eterna. Consideremos, hermanos, todo esto también para nosotros hoy. En primer lugar decimos, no quitemos nuestra mirada de la vida eterna y de la verdad que el Señor Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Hermanos, hay vida eterna. Hermanos, Cristo es la verdad. Eso tengámoslo muy presente y experimentarlo en nuestra vida. Ahora, y esto mismo del Señor Jesús, que es verdad y vida, siempre compartirlo a nuestros semejantes. Y hemos de compartirlo cuando estamos en la buena, porque en ocasiones en nuestra familia, en nuestros ambientes de trabajo, de estudio, de deporte, se nos permite sin ninguna dificultad ser testigos del Señor Jesús, orando, rezando el rosario, invitando a los hermanos a la catequesis, y se vive un ambiente de muchísimo fervor y de muchísima alegría, de muchísima fe, de muchísimo amor, de muchísima esperanza. Bueno, cuando las cosas son así, realizamos nuestra misión. Pero en otras ocasiones, ese anunciar a Jesucristo, verdad y vida, Salvador de los hombres, que sana las heridas que están en nuestro corazón, que derriba los muros del odio, que nos hace hermanos, que nos hace hijos de Dios, anunciar esa buena noticia, en ocasiones toca en ambientes difíciles, de contradicción. Quizás en Colombia no hay una persecución abierta, pero sí hay ambientes en los que es difícil, por ejemplo, rezar el rosario, celebrar la Eucaristía. Hay ambientes en los que prácticamente se prohíbe hablar de Dios, ambientes que son la familia, que son el trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Perseverar. Y perseverar con la certeza que el Señor siempre triunfa. Este Pablo, perseguidor de la iglesia que escuchamos hoy, Saulo, perseguidor de la iglesia, luego será Pablo, un gran misionero del Señor Jesús. Así que si hay dificultades, hay que perseverar, con la certeza que el Señor siempre triunfa. Esta es la iglesia a la que nos alegramos de pertenecer. Es una iglesia que crece, que va camino hacia la vida eterna en este mundo, entre paz y dificultades. Y el Señor siempre se hace presente en el sacramento de la Eucaristía. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.